Mi querido párroco de Arévalo, sacerdotes, insigne cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, pueblo de Arévalo, la verdad que cuando he llegado esta tarde a Arévalo, nada más bajarme del coche, le he dicho a Ricardo, lo primero, a la Virgen, a decirle un hola y a rezarle una salve. Y me he llevado una gratísima satisfacción y debo de agradecer a los vestidores y a todo el cuerpo que ponéis a la Virgen tan preciosa, el ver sobre su pecho la medalla de la sierva de Dios Isabel la Católica. Si yo soy sacerdote, Granada la patrona es Angustias, se lo debo a esas dos mujeres, Angustias y a Isabel. Esto lo tengo documentado en el proceso. Pero es que Isabel, que desde este señorío de Arévalo, cogió esta devoción en su corazón a cuantos lugares de España pudo, a Granada, Guadix, a Loja, Málaga, a todos los lugares, desde aquí llevó a las Angustias. Y hay que ser agradecidos. Y las raíces, fijaros, es donde están la esencia, el mejor perfume de nuestra fe y de nuestras virtudes. Gracias, Arévalo, por la insigne distinción que habéis tenido con vuestra patrona, la que misionó con las Angustias. ¿Sabéis dónde está la imagen hasta ahora más antigua, por cierto, me acaba de venir a la cabeza, de las Angustias, que es la Virgen del Mar, que se la encontró en los mares flotando, una galera de don Fernando el Católico, mandó a uno de los militares recogerla y vio que era una Virgen de las Angustias, conocida como Virgen del Mar, de estilo borgoñón, fijaros si es antigua, del siglo XIV, profanada. La mandó restaurar, la envió a casa de sus suegros, al Palacio Juan II de Castilla, y se venera en la capilla real de las monjas de las Madres Agustinas. Y quiso Dios, creador y rey de todo el universo, disponer que era el momento de hacerse carne humana de lo que él había creado a su imagen y semejanza, hacerse carne, quiso Dios, y envió y mandó a un mensajero. Y ese mensajero era Gabriel. Y le dijo, Gabriel, quiero que bajes. Y una persona insignificante, una persona sencillita, que estaba en oración de 15 años aproximadamente, le vas a decir que es la escogida por mí, la que va a ser sagrario, carne y entraña de ese Dios que se hace carne y cruz y redención, claro. En esa escucha donde estaba María, desaparece el privilegio del pueblo de Israel. El sí de la Virgen, esa escucha, esa esclavización que hace la Virgen, divide en dos grupos aquella sociedad, aquel pueblo escogido por Dios. Porque a partir de ahora habrá seguidores de ese nuevo pueblo, la importancia que tiene esa escucha de María, procedente del judaísmo, llamado discípulos, donde están todos los apóstoles, aparte de gente que le seguían, hombres y mujeres. Y el pueblo de Israel se convierte a partir de esta escucha en un pueblo mesiánico. Los nuevos seguidores que proceden y no proceden del judaísmo. Esto, creerme, era un escándalo, porque lo que aquella gente, aquel pueblo de Israel,
lo que estaba esperando era un Mesías que fuera más que todos los reyes de Judá, desde David, Gedeón, Salomón, todos los reyes, para hacer una gran potencia. Y en los planes del Señor no estaba eso. Los planes de Dios eran otros. Al predicaros esta escucha desde los evangelios de Lucas, este evangelista me ha dado mucha alegría cuando vuestro párroco me dijo: tienes que coger este pasaje, predicar sobre él, sobre Lucas. De los 4 evangelistas, el favorito mío es Lucas. Y diréis, ¿por qué? Por 2 cosas. Porque es el que más habla y hace empeño en la oración. Es Lucas, que era médico, y el que más habla de la Virgen María. Eso no quiere decir que Juan, Mateo y Marcos, que es más antiguo, lo menospreciaran. Cada uno, por la fuerza de ese espíritu, cuentan, dejan testimonio y luego todos coinciden. Un Jesús que nace de Dios mismo y es el principio de una humanidad. O sea, por eso es el Hijo de Dios, porque nace de Dios mismo. Y el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros en el Ángelus. Pero hay una diferencia, que cuando Dios decide hacerse carne en la Virgen, en una Virgen de 15 años, los planes de María no estaban esos. María había entregado su virginidad al templo, como también lo había entregado San José, ese casto varón, como tantas niñas judías tenían tradición de hacerlo. Entonces, la Virgen se quedó extrañadísima, una cosa tan insignificante que pudiera haberse fijado en ella Dios. Y todos los que estamos aquí somos unipersonales, únicas personas en la creación. Y para Dios todos somos importantísimos. Todos. Y desde Abraham, que empieza a caminar todo nuestro camino, hasta que llega el último, el más grande de los profetas, su primo, Juan el Bautista, de una anciana, de una mujer no fértil, y que por obra del Espíritu Santo concibe a un hijo, engendra a un hijo, primo del Señor, que Gabriel se lo anuncia también a María, tu prima Isabel, a la que tanto quiere, anciana, para que veas lo que Dios puede hacer, va a tener un hijo. Entre Juan y su primo Jesús, 6 meses de diferencia. Pero hay un momento cumbre en esa anunciación que debemos meditar ante nuestras angustias, que es: te cubrirá con su sombra. ¿Qué es te cubrirá con su sombra? Que dice los evangelios de Lucas. ¿Qué significa esa sombra, ese misterio, ese algo que la Virgen no podía llegar, por supuesto? La idea de la gloria de Dios, la idea de la inmensa gloria de Dios. Y la Virgen se esclaviza. Y ese instante de encarnación es algo que nos sobrepasa. Pues desde ese mismo instante, la Virgen es angustias. Empieza a sufrir. Empieza a sufrir, primero por algo que no se esperaba, segundo por algo que le sobrepasaba, que no llegaba a entenderlo, tercero, se esclaviza y se tira al suelo, haciéndose esclava de ese Dios. Y no se hace ninguna interrogación. ¿Cómo es posible, si yo no he tenido contacto carnal, poder engendrar
lo que me pide Gabriel. Para Dios nada hay imposible. Y la Virgen escucha, acoge el plan de Dios. Aquí está la esclava. Mis preguntas. ¿Nos esclavizamos de Dios o nos esclavizamos del mundanismo? Nos tiramos al suelo porque la imagen de las angustias son todas sacramentales, todas. Y diréis, ¿por qué? Porque lleva el cuerpo sacramental del Cristo inerte, muerto, sin vida. Todas. Una como esta a los pies y otras cogiéndolo. Todas pueden con el cuerpo de Cristo, todas las angustias. En esta concepción comienza una nueva humanidad. La importancia que tiene este pasaje de la Escritura. Ya comienza un nuevo tiempo, un nuevo caminar, un nuevo ir del universo. María no es una sierva, sino la sierva del Señor. Fijaros, es singularmente sierva de ese Señor. Y María representa a los pobres de Israel, sin relieve ninguno. ¿Qué relieve podía tener una chica de 15 años perdida en uno de los últimos lugares de aquel terreno, de aquel bajo el Imperio Romano, como era el pueblo de Israel? ¿Qué relieve podía tener esta chica? Ninguno. Fijaros los planes de Dios siempre por dónde va. Por lo sencillo, por lo poco complicado, por lo simple, pero por lo profundo en dos cosas. En el amor, perdón y escucha. María representa a todo ese pueblo de Israel miserable, porque aquellos que estaban arriba no se enteraban de nada, nada más que de lo que querían enterarse. Y termino con algo importantísimo. Una virgen que no era esclava de la imagen, solo era esclava del Señor. En la sociedad que vivimos hoy, fijaros lo esclavizados que estamos de las infinitas imágenes que nos surgen y que nos rodean y que nos contaminan y que nos confunden y que nos alejan y a veces nos quita los sentimientos. La Virgen no estaba esclavizada de la imagen, simplemente se esclavizó de ese Dios. Por eso, Virgen de las Angustias, patrona de Arévalo, mi patrona también de Granada, solamente podemos decirte una cosa. Gracias, 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 porque la que transmite la fe a todos los que estamos aquí y no están tampoco, es ella. Es ella la que transmite la fe. Por eso hay que amarla. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, Virgen de las Angustias.